tardes, chicas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. La Buenas salud. tardes. Hola, ¿cómo están? Fíjense que no podía entrar. Me pedía clave, le daba una clave, me decía que no era, le intenté 2 veces. Cuando me di cuenta que era del curso taller del miércoles, la clave que estaba intentando ingresar, y pues por eso no me daba el acceso. Pero bueno, ya estamos aquí. A ver, ¿quién nos quiere hacer una recapitulación de las 2 sesiones anteriores para ponernos, digamos, actualizarnos, ¿no? ¿De qué estuvimos platicando la sesión pasada y la antepasada? ¿Quién dice yo? No me digan que no se acuerdan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De hecho, fíjense que, bueno, como no quieren platicarnos que vimos la sesión pasada, yo sí lo recuerdo muy bien, tan lo recuerdo bien que en función de los comentarios que ustedes estuvieron haciendo y del interés que despertó algunas de las características de las necesidades especiales, integré dentro de lo que es la temática 2 pequeños temitas que me parecieron de interés. Una diferenciación entre lo que es la necesidad educativa a veces de manera popular pensamos que estas necesidades se derivan de situaciones de deficiencia por parte de los niños. Incluso decíamos también que no solamente una necesidad de educación especial tendrá que ver con las deficiencias, sino también que tendrá que ver con las habilidades y las capacidades de aquellos niños superdotados, ¿no? Entonces, habría que hacer una diferenciación para poder matizar, ¿no? Entonces me di a la tarea de incluir dentro de las diapositivas que ahorita les voy a compartir una especificación que nos va a venir a distinguir exactamente qué es una necesidad especial y cuáles son las necesidades de recursos o de apoyos didácticos, cuando esto tiene que ver con ciertas situaciones que salen fuera de las habilidades, capacidades y talento de los niños, sino que parte de un contexto. Por ejemplo, es una categorización. Hay otra categorización que no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver sí con alguna situación, no a nivel cerebral, pero sí con una situación, digamos, de habilidad, de habilidades que pueden ser atendidas y pueden ser solucionadas en el trayecto del ciclo escolar para trabajar más en la inclusión, trabajar más en lo que sería el correcto desarrollo, no solamente desarrollo académico de nuestros alumnos, sino también desarrollo psicológico, desarrollo social, porque, pues bueno, ustedes como profesores de preescolar les tocará, ¿verdad?, trabajar esas áreas. Acuérdense que el individuo es un ente biopsicosocial y por lo tanto esas 3 grandes dimensiones, ¿no?, biológico, psicológico y social. En lo social incluimos también la parte de las relaciones interpersonales, la parte emotiva y la parte de la autoestima y una serie de categorizaciones, ¿no? Pero deberán de ser atendidas o bien identificadas, ¿no?, mediante un diagnóstico para la correcta, ¿cómo se dice? Cuando transferencia hacia un especialista, ¿sí? Entonces, por eso yo me voy a permitir, ¿verdad? Si ustedes no tienen inconveniente en hablar un poquito de lo que sería esta atención especial de recursos didácticos, de proyecto didáctico, ¿no? No solamente de una atención de corte
psicológico, sino más bien una atención en la que ustedes, la sesión pasada hablábamos de un profesor especialista en educación especial, ¿no? Que habría que ustedes, si a ustedes les interesa, habría que tomar una especialización para ser una profesora de educación especial. Sin embargo, sin tomar esa especialización, se tiene que tener, ¿cómo decirles?, el feeling para ir identificando dónde se ocupa una o dónde se identifica una necesidad de educación especial, ¿sí? Para, insisto, transferir, ¿no? Hacer la correcta transferencia. ¿No les parece bien? A ver. Si no me dicen nada, yo me sigo de largo. El que calla otorga, ¿sí? Entonces, si no me dicen sí maestra, no maestra, bueno, yo me sigo de largo. Les voy a compartir las diapositivas. Me parece que funciona un poquito más porque así ustedes me van siguiendo, ¿sí? Entonces, según yo, nos quedamos, déjenme hacerlas más pequeño y hacer esto un poquito más y compartir la pantalla. Sí. Déjenme ver. Compartir pantalla. Ahí está. Compartir pantalla. Según yo, ahí está. ¿Sí logran verla? Sí, lo logramos, maestra. Perfecto. Entonces, ahí nos quedamos. La sesión pasada nos quedamos aquí, ¿sí? Al final, me gustaría dejar unos 10 minutos para el trabajo que compete a esta unidad, que es un trabajo muy específico. Entonces, quiero hacerles algunas observaciones con respecto a lo que van a entregar, ¿sí? Entonces, por favor, me lo recuerdan. No me vaya a ser que me esté despidiendo de ustedes y no les recuerde esta parte, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son las necesidades educativas especiales, no? Se supone que un niño en términos ordinarios, en términos comunes, debe de ser capaz, ¿no? De atender todas las actividades y cumplir todos los objetivos que se incluyen dentro de un programa educativo ya preestablecido. Se supone, ¿no?, que se cumple con la suficiente madurez fisiológica, madurez psicológica, incluso se trabaja un poco en el desarrollo de las habilidades sociales. Estamos hablando en términos ideales, en términos normales. Decíamos también en una de las sesiones pasadas que esto está pensado para condiciones de normalidad, que eso es bastante discutible, ¿sí? Porque en las condiciones de normalidad, imposible atender la cosmogonía de cada una de los estados del país, y que la cultura, a pesar de que estamos dentro de un territorio, de una geografía que compartimos, evidentemente hay particularidades de estado en estado, ¿sí? Y que esas particulares hacen diferenciación en la cultura. Por lo tanto, pues de entrada ahí existe una necesidad de adecuación, ¿sí? Porque los planes y programas que establece la SEP son nada más una guía que nos va a llevar al cumplimiento de los objetivos, pero al momento de operar, ¿sí?, de operar esos objetivos, pues ustedes, que son los encargados de esa función muy importante, se tendrán que ser los ideales para hacer los ajustes, porque son los que tienen a los niños, son los que están mirándolos a diario. Y bueno, entonces hablamos de esos niños que en términos de normalidad no aparecen en el escenario, ¿sí? Que hay retrasos, hay distracción, hay algunos comportamientos atípicos, hay algunos asuntos de interrelación que nos vienen a impactar en el asunto nodal de la educación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues un alumno con necesidades educativas especiales van a venir a manifestar esas dificultades para acceder a este proceso de aprendizaje y a este currículo en común, ¿no? Entonces,
estos niños van a requerir, son los que más se identifican para hacerlos la adecuación curricular, porque son los que necesitan apoyos extraoficiales. Aún y a pesar que hay programas educativos cuyas secuencias didácticas están muy específicas, donde te hablan de cuáles son los temas, cuál es el objetivo, cuáles son las actividades que deberás implementar para el alcance de los objetivos y cómo evaluarlos. Entonces, prácticamente ustedes tendrían que seguir el librito, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Pero la realidad nos refleja situaciones muy distintas a las pensadas. Entonces es cuando identificamos esa dificultad para acceder a los aprendizajes. Entonces, hablamos de una educación especial, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con una educación especial? Pues está todo ese conjunto de medidas pedagógicas, ¿no? Que van a poner en marcha un proceso compensatorio, ¿sí? Este proceso compensatorio tiene el objetivo de salvar las dificultades que el pequeño presenta, ¿no? Esto, evidentemente, tenemos que considerar ciertas características para poderlo ubicar. Una es la edad, ¿sí? La edad que tiene el niño y lo que se pudiera esperar de él, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como parámetro la edad y lo que se espera, ¿sí? Ese va a ser el parámetro comparativo, ¿no? Con las características que presenta el niño en la actualidad, en el aquí, en el ahora y en el salón de clases. Si existe una diferencia entre lo esperado y lo obtenido, evidentemente tenemos una situación especial y podríamos estar frente a un caso de educación especial, ¿sí? Oigan, hago una nota al pie. En el momento que quieran, interrúmpanme, pregúntenme si si hay alguna palabrilla por ahí que se me escapó o que quieren que profundice, por favor, no tengan empacho en decírmelo. No, no, no me molesta que me interrumpa, por el contrario, ¿no? Si es para resolver problemas o aclarar asuntos. Bueno, entonces cuando un estudiante viene y presenta una necesidad educativa especial, pues evidentemente lo más seguro es que se necesite algunas adecuaciones o algunas modificaciones al plano original. Ya habíamos hablado un poquitín de las dimensiones sujetas a cambio y de cómo se conceptualizan esos cambios y en un momento dado cómo se pueden operar. Más adelantito vamos a recuperar esos temas y lo vamos a ampliar un poco más, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto tendríamos que ir identificando estas modificaciones de los planes y programas originales, ¿no? Digamos, el objetivo de proporcionar todos el contexto, todas las condiciones suficientes para que el individuo acceda al currículum, ¿no? Y que tenga igualdad de oportunidades. Maestra, Mande, dígame. buenas tardes. Buenas Me tardes. surgió una duda, a lo mejor no la sé plantear bien o es alguna pregunta absurda. Cuando es alguna discapacidad intelectual, cognitiva o motriz, igualmente también se tiene que adecuar. Bueno, mi duda es más bien, también se adecúa el estilo de trabajo, la manera que vamos a trabajar cuando es una discapacidad motriz. Creo que no está escuchando a la maestra, se quedó pausada, algo así. Hoy creo que se salió, ¿no? La sacó su internet, yo creo. Hola, niñas. Hola. ¿No ha puesto la maestra? ¿Qué pasó? Me quedé con la duda. Sí, todas. Ahorita vuelve la maestra, seguro. Pero no hay nadie de Waze aquí, ¿o qué? ¿Ya se dieron cuenta?
Estoy viendo que no hay, no está el de virtual. No, no hay nadie, ni la liga, yo creo. Ay, qué raro. No, pues ahorita vuelvo, yo creo. No he puesto nada en el grupo. No, no hay nadie, chicas. Hay dos compañeras que se llaman Perla. O solo una. Perla Sujei, ¿no? Y- Yo no me conozco a Perla Sujei. Hagan de cuenta que estamos solos en el salón. Es la misma Perla Una Podaca y libreta. Perla Sujei. Perla Sujei Apodaca es. Sí, es la así misma. Esa es una perla, según yo, nada más. Oigan, qué poquitos estamos. 4, 8, 12. ¿Y los demás qué? Que no somos como 20. Éramos 20. Cuando empezamos al principio sí Éramos como 22. tantas, Sí. Y ahora Pero no- ya últimamente somos como 10, 12, sí mucho. Somos las sobrevivientes. Ay, no, qué cosa. Hasta ahorita, Ey, manita. todavía falta caminito a ver hasta dónde nos quedamos. No, sí podemos, plebe, sí podemos. No te Ojalá creas. Hay que rendirnos. No hay que rendirnos. Ya nos falta Pues ahí lo la llevamos ya la llevamos que vamos a la mitad más o menos del ¿Qué camino. tanto nos falta todavía? No es mucho. Ya falta poquillo. Ya nos falta poco, hombre. Lo más difícil ya la pasamos, que fue metodología. Ya. A ver. Todos traumados con metodología. Sueño la hipótesis todavía. ¿Qué pasó? ¿No ha mandado mensaje al grupo la maestra ni nada? No. Oh, A ver, no. repite tu pregunta, yo te la contesto. Ale, vamos a contestar. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa, ¿cuál era la respuesta? No, la pregunta seria. primero. No, contéstame la pregunta porque no me quiero quedar con la duda. ¿Cuál era? Pues dila, no, pues, no me dila otra acuerdo, vez. dila. Es que, mire, la maestra está hablando Ajá. que lo que da la SEP, que viene siendo para los aprendizajes esperados, Ujú. dice que nada más es un referente para saber guiarnos, así lo entiendo, para saber Ajá. guiarnos y en base a eso hacer nuestras estrategias, ¿cómo? Adecuaciones. Conocimientos, Sí. lo esperado, pues, que lo que esperamos que el niño aprenda. Mi pregunta es, Las evaluaciones. dice ella que vamos a adecuarlo, por ejemplo, si tenemos algún niño autista y lo vamos a adecuar sus aprendizajes a su Sí. nivel. Cuando Sí. son, por ejemplo, discapacidades motrices, y lo digo por mi hija, pero aparte porque he conocido varios niños de su edad con discapacidades motrices, también se les adecua a los niños. Sí, hay actividades que se les adecúan a ellos. Se adecuan y pues en casa los papás tienen que ayudarle mucho. Por ejemplo, ahí donde yo trabajo hay un niño que tiene columna bífida, algo así, espina bífida, algo así. ¿Qué es eso? Cuando, ¿No se mueve? cuando espina dorsal bífida, haz de cuenta que el niño camina así como chuequito Ajá. y no controla sus esfínteres, entonces pues Como un todavía tipo de tiene que... parálisis. No, porque sí se mueve, nada más el caminar y algunos, haz de cuenta que cuando recién entró no se equilibraba bien, Ok. entonces Los ahí lo niños que tienen ese problema caminan como los pingüinos, ándale, ¿verdad, Liz? sí, Ajá, así, Pasito forma de corto, caminar. chicas. ¿mande? Da pasito corto. Sí, parece ser que sí. Lo que dice Ah. María Guadalupe. Pasos cortos y se hacen mucho hacia los lados. Hacia Y los por lo lados. general, sí, Las por tarillan ejemplo, yo mucho conozco, para caminar. Sí, ajá, total, yo conozco, bueno, total que cuando entró, todas queremos hablar. Es que ya lo había Hable a visto. Lisette para que nos cuente. Ya he visto niños con ese caso, pero no recordaba cómo se llamaba hasta ahorita que dijo Lisette, que empezó a explicar María Guadalupe. Así se llamaba. Es que no me acuerdo el nombre, pero Bueno, sí he visto casos. total que cuando entró el niño, pues tenía que usar su andador y muchas actividades que les ponían a las maestras para motricidad fina y motricidad gruesa, pues tenían que adecuarlas. Y ahora que entró a este ciclo escolar, él ya camina solito. Y entonces con todas esas adecuaciones que las maestras le hicieron, pues le ayudaron mucho en
lo que fue su motricidad fina y su motricidad gruesa. Ah, ok. Entonces, Sí, esa era mi duda, pues ah. que si nada más se adecuaban para los de intelecto o también para los motrices, pues, porque me quedé con la duda, pues dije yo, a lo mejor y los rezagan, a lo mejor lo que pueda hacer nada más ella, por ejemplo, trabajitos con una mano y saltando, bailando, pues dije yo, a lo mejor la van a ir rezagando, pero no, por eso era mi duda, pues yo sé que está lo de la inclusión y todo eso, pero me entró mi duda de Lo que momento. pasa que yo pienso que por eso nos están capacitando también, pues, para Sí. este tipo de temas, pues, de algún niño con alguna discapacidad. Tenemos que ayudarlo de algún modo. Ya vamos a hacer, por decirles, que los van a guiar, los que los van a ayudar. Y no podemos dejar a un niño que porque tiene eso atrás o por un lado. Ajá. O sea, debemos de buscar, por eso estamos estudiando, pues, buscar alternativas Sí, para poderlo que ayudar a yo avanzar junto con pienso, los otros niños. el yo punto pienso que, principal de esto es la inclusión y no la exclusión. Así es ajá, simple. ándale, Porque, por ejemplo, yo en mi caso he visto muchos maestros que, ay, no sé cómo hacerle con este niño, no sí, puedo con este ándale, niño. Entonces, ven y hazme el clásico, por ejemplo, que un niño tiene problemas en aquí, su manita y no la puede sí, mover. Y luego están haciendo un dibujo de algo en específico o están haciendo figuras de algo en específico. Y el niño no puede. ¿Y qué hace la maestra? Ay, tú hazme un dibujito como puedas. ajá, Como No, pueda. el punto es motivar al niño, ayudarlo de otras maneras a que el niño lo haga, a como él sí, puede, pero que lo haga, o sea que sí, porque mira, pienso yo que los, direccionarlo, perdón. pienso yo que los maestros ya antiguos, pues digámosle así, los maestros ya viejitos, que son de los de que, ah, sí, mejor tú aquí siéntate, Ándale. no trabajes o algo así, o hazme otra cosa, como dice Norma. Pienso yo que eso, pues, está mal, pues, y eso está cambiando en la educación, pues, de que ahora es Exacto. la inclusión, adecuar cada trabajito para cada niño que tenga su discapacidad, pues, y todo eso. Entonces, por eso Eso surgió también, mi ese duda. tipo de niños llevan terapias extraescolares, pues. Ah, También. sí. Sí, pero cuando no te ayudan los papás, pues, Ándale. aunque por más que tú quieras, pues no se puede a veces avanzar porque es trabajo de los dos, ¿verdad, Laura? Y hay cada papás que, Y pues, también por ejemplo, al maestro de educación física también llevan, también los capacitan a ellos para ese tipo de niños. que deben de, porque se tiene que motivar al niño por todos lados, como dice como estaba diciendo la maestra, creo que fue, o quién fue la que dijo, creo que estaba explicando algo así, que por ejemplo, uy, y ese ruido me asusté, que ya se me fue el avión, pues, lo que iba a decir. Que los capacitan. Sí, que los capacitan por ese lado, porque, por ejemplo, ya ves que los niños no nada más es dentro del aula, no solamente son las materias. Los niños llevan desarrollo personal, llevan Sí. educación física, llevan cultura, llevan un montón de cosas. Entonces, son muchos ámbitos los que tenemos que adecuar nosotros para los niños. Te digo porque, por ejemplo, no es nada más de limitaciones físicas o psicológicas que un niño, ya ves que los niños no te aprenden todos igual, cada niño tiene su ritmo, algunos te trabajan más rápido, otros más lento, o por ejemplo hay niños, de esos niños inquietos que no los puedes sentar ni dándoles un premio o algo, o sea, ese tipo de niños que tienen demasiada energía, no llegando a la hiperactividad, simplemente que tienen mucha energía. A esos niños tienes que buscarles el modo, o sea, son muchos detalles, plebe, mucho. Sí. Ya me tocó algo así, por eso. Sí, es que tienes que conocer a los niños y sus Ese es el punto. características y cómo trabajan Y y ese es al el que punto dices tú, clave. al que dices tú que es bien inquieto o de plano traerlo ahí de tu asistente para todos lados porque como es muy inquieto termina muy rápido y lo hace bien. De hecho, eso funciona mucho, fíjate. Ajá, Cuando un niño es muy inquieto, lo pones a ayudar, te sirve mucho porque el niño está trabajando y el niño te ayuda mucho con sus compañeros. Eso es muy bonito. Por Pues, o ejemplo, sea, el modelo educativo ABCD establece ¿cómo se llama? La tutoría. Que, por ejemplo, se me fue la palabra, le das Tú. tutoría a un niño, para no trabarme. Entonces, ese niño llega al punto en que lo que él aprende, le da tutoría a otro niño. Pero como dijo la maestra de la clase pasada, fue que si no me equivoco,
que él enseña con su lenguaje, con sus propias palabras, o sea, con la forma en que los niños se comunican y te ayuda mucho a ti, la verdad. Entre a ellos mí- se entienden, hablan el mismo idioma. sí, Sí, exactamente. que el trabajo de Vinas funciona muy padre, el de tutoría, les ayuda Sí, mucho a los la niños. verdad funciona muy bien el modelo ese. Nada Llévalo a la más que hay que explicarles que cómo van a explicar, porque luego muchos niños caen en ir a decirle la respuesta. Eso, es que se desesperan y Ajá, les dan la respuesta. sí. Pero... Entonces, ¿Ya volvió la maestra? ¡Ya volví! Hola, maestra. ya estamos dando la clase. Me sacó el internet, ni siquiera el internet de mi celular funcionaba, no sé qué está pasando aquí con las redes, pero bueno, ya volví. A ver, Maestra, yo Ahí una nos dando disculpa, la clase. no prendo la cámara porque estoy en las mismas, cada rato me está sacando los datos porque tampoco no tengo internet. Igual yo ando muy lenta, por eso no tengo la cámara. Ahorita la pongo a ver si me deja. si no se preocupen, no, yo no sé, mi modem hasta subí corriendo a la segunda planta de mi casa, de su casa, porque ya tengo el modem, lo reinicié y todo, cuando eso me sucede, conecto el internet de mi celular y ya es mucho más estable. Pero ahorita me decía que no tenía o sea, ya ven las rayitas del servidor no estaban. Entonces, pero bueno, esperemos que no me vuelva a sacar. Ok, estábamos en una pregunta. Alguien me preguntaba algo. Fui yo, maestra. Ujú. A ver, dime. Le preguntaba y ahorita la volví a plantear con mis compañeras la pregunta. Ajá. Ya vi que estaba hablando usted sobre que la SEP da un programa, pues algo así para nosotros guiarnos Ujú. y así hacer nuestro trabajo a realizar con los niños y ver los resultados que obtenemos pues de cada alumno. Sí. Mi pregunta era, ay, a ver si no se me olvidó. Ujú. Que si también a los de intelecto, pues se les adecuan sus trabajos, pues, a los niños con discapacidades intelectuales. Con Y a los, capacidades intelectuales distintas a la ajá, forma, y, digamos. y a los motrices era mi pregunta, si también se les adecua. Sí. Sí, ahorita, de hecho les puse en una de las láminas justamente una clasificación, un tipo muy simple, una clasificación muy general, donde se incluyen estas necesidades especiales, ¿no? Si tiene que ver con la motricidad, si tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, si tiene que ver con el intelecto, si tiene que ver con el contexto, si tiene que ver con otras situaciones, ¿no? Entonces, sí, salvo casos de retraso mental severo, ahí sí no. Ahí sí no pueden estar en una escuela que no es especializada para este tipo de niños, porque nosotros estamos pensando en niños con capacidades, digamos, leves, capacidades de disfunción leves o de intelecto leve, tipo borderline, decíamos la otra vez, ¿no? Aquellos Maestra, niños que están en la línea, mande. disculpe que le interrumpa. No, no te preocupes, Para adelante. ese tipo de casos, nosotros, bueno, mi esposo y yo estuvimos buscando una escuela, pues mi niña va a entrar a preescolar Sí, y estuvimos buscando las diferentes opciones. sí. Como papás quisiéramos ponerla en una escuela pues de paga, pero pues no podemos. Ajá. Pero dentro de lo que se puede, buscamos. De hecho, fuimos al CAMP para ver qué era lo recomendable, si era necesario que la niña entrara a una escuela especial o la niña podía entrar a una escuela escolarizada, pues normal. Y la checaron y la vieron y sus movimientos y todo, y dijeron que no, que era recomendable una escuela regular, pues una escuela normal se podría decir. La mayoría de los papás a veces se equivocan o nos equivocamos y creemos nosotros que no tiene nada, a veces como papás no nos damos cuenta ni detectamos ciertos o tales cosas que ya son alarmas en nuestros hijos y no buscamos apoyo por miedo, por vergüenza, por pena, como lo quieran llamar. Pero a mí me encantó mucho cuando fui a esa escuela porque
miré cómo los atienden y miré muchos casos, pues la mayoría son niños con diferentes cositas, pues. Entonces, es bueno buscar las opciones. A mí me recomendaron que fuera una escuela regular, porque es más fácil que una escuela regular la canalice si más adelante tuviera algún problema, a que después yo quiera sacar a mi hija a una escuela regular. Entonces, es más difícil, es más complicado que una escuela regular, después de estar en una escuela especial, acepte a un niño. Exactamente, mira, también si tu niña no presenta, digamos, dificultades graves, trastornos o patologías graves, lo recomendable efectivamente es que sea en una institución regular, porque además, no, acuérdate que no solamente se tiene que trabajar en intelecto o lo académico, se trabajan emociones, se trabaja socialización, ¿no? Y todos los principios de convivencia y todo lo que ese conocimiento que surge a partir del otro y a partir de la convivencia con el otro. Incluso a veces los mismos niños son los que ayudan a el niño especial, especial entre comillas. Acuérdense que nosotros estamos hablando de niños que no tienen deficiencias graves, ¿no? Sino que tienen necesidades especiales. Entonces, a ese niño que tiene necesidades especiales, lo acogen. Les platicaba yo la sesión pasada cómo al momento de realizar una investigación para la CEPIC, ¿no? Aquí en el estado de Sinaloa, y ver este programa de tutoría, cómo se implementaba en todo el estado, sobre todo en los niveles multigrado, y en las escuelas indígenas. Incluso les comentaba que para mi sorpresa, los programas que presentaban mayores indicadores de eficiencia era el preescolar, ¿sí? Porque los niños, como tienen un pensamiento lineal, ¿sí? Actúan con sencillez, y la sencillez les da claridad y les da contundencia. Y si el otro niño habla el mismo lenguaje porque está en el mismo nivel, es más factible que sea entendido y sea comprendido tanto instrucciones como procesos, como tareas para la búsqueda del objetivo y la adquisición del aprendizaje, ¿sí? Por eso es recomendable. Entonces, si tu niña no tiene situaciones graves, lo recomendable es eso. Ahora, evidentemente, siempre tiene una ventaja que ella esté en un grupo reducido porque recibirá mayor atención. Y los grupos reducidos son los que se encuentran en las instituciones de educación privada, las que son de paga, ¿sí? Porque los grupos son 20 niños a lo sumo, ¿no? Y en escuelas oficiales llegan hasta 40, 45. Entonces, imagínate una sola maestra para atender a 445 chiquillos, pues bueno, no le alcanza el ciclo escolar para atender necesidades especiales. Por eso es necesario canalizarlas, ¿sí? Canalizar. Sí, dime. Disculpe, se supone que la SEP en este año, en este nuevo ciclo escolar, implementó escuelas no tanto como especiales, pero por ejemplo, supongamos de 10 preescolares de gobierno, 3 son especiales para niños con discapacidad, porque así lo arroja el sistema. Este año que preinscribí a mi niña, en automático yo ponía discapacidad y subía su documentación y todo eso en automático, me arrojaba los nombres de los kinder. Quiero pensar que van a manejarlo como grupos reducidos, apoyo a la maestra, ya sea algún asistente o algo así en especial. No sé cómo lo vayan a manejar, pero quiero pensar que así va a ser la manera de trabajar. Sí, o sea, ya al momento en el que una institución se especializa en recibir niños con esas características, pues evidentemente deben de tener personal muy capacitado, muy especializado. Ahora, si tú quieres tener tranquilidad con tu niña
y estás en posibilidades de los primeros meses ponerle sombra, mejor, mucho mejor, porque entonces tú ya te vas a dar cuenta cómo le viene la vida académica a ella, ¿no? Cómo la asume, cómo resuelve, ¿sí? ¿No? Sobre todo cómo resuelve las situaciones a las que se va a enfrentar, ¿no? Si estás en capacidad o en posibilidad de hacer eso. Si no es así, porque bueno, en las situaciones actuales a veces es imposible tener recursos extras para ese tipo de cosas, aunque son absolutamente necesarias, bueno, haces bien en investigar a profundidad, no solamente la institución, ¿no? Y cuáles son sus programas y sus planes de trabajo, sino el perfil profesional del profesor, la profesora que va a estar con tu niña, ¿no? Para ver si cuenta con la capacitación y con la acreditación suficiente para atender este tipo de chicos, ¿no? Este tipo de niños. Que sí las hay, por supuesto que sí las hay, y que por supuesto que el gobierno detecta que un segmento de la población tiene características específicas y necesitan y requiere atención especializada, y que también es obligación del gobierno proporcionar este servicio, porque pues tú también pagas impuestos, o sea, también tienes necesidades con el SAT y también tienes necesidades y responsabilidades con el gobierno, que es quien administra los recursos y también debe procurar satisfacer este segmento de la población de que hay, ¿no? En los últimos años ha habido muchísimos niños diagnosticados con TDAH, ¿sí? Entonces, en mayor o menor grado. Incluso también los niños que están dentro del espectro autista, también hay muchos diagnosticados, ¿no? Hiperactivos también, ¿no? O hiperkinéticos, porque el trastorno del déficit de atención puede ser compulsivo o no compulsivo, ¿sí? Los no compulsivos son más tranquilos y se puede trabajar más y mejor con ellos, pero los que son compulsivos no manifiestan una hiperactividad agobiante, ¿sí? Entonces es un poquito más complicado trabajar con ellos, ¿sí? Entonces sí, hay que investigar y hay que ver y qué perfil se tiene y qué programa sigue y ver si se va a empatar con las necesidades especiales de tu niña. No, eso es vital, fundamental. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Maestra, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué momento uno puede decir, yo sé que se escucha muy feo que siempre critican que no, como que el docente no busca la manera y de trabajar con él, pero en qué momento puede decir uno, no puedo porque no estoy capacitada, porque no tengo las herramientas? Le comento esto porque hace unos años yo trabajé en un colegio, yo era secretaria en el colegio, pero había un niño que tenía esquizofrenia, estaba en tercero de preescolar. Si el niño agarraba las tijeras, de plano cuando les tocaba trabajar con tijeras, queriendo agredir a sus compañeros con las tijeras, digo, las de preescolar pues no tienen punta, gracias a Dios, pero se ponía muy, muy agresivo o empezaba a agredir a sus compañeros por la nada, o empezaba a quitarse la ropa, y entonces la directora de ahí se molestaba porque la maestra le decía que no, pues que ella ya no podía con esa situación y que la mamá pues no estaba dándole el medicamento, que rápidamente era muy, muy visible cuando el niño llegaba medicado y cuando no. Entonces pues no sé hasta qué punto uno como docente puede llegar a expresar y decirle al papá, ¿sabe qué, señor? Pues, o como directivo, no puedo tener a su hijo en este colegio porque no tengo quien lo... Sí, pues han incapacitado que lo ayude. Así es, mira, desde el punto y momento que tú no tengas un título como psicóloga, como terapeuta, tú puedes decir, no estoy capacitada para atender este tipo de niños, ¿sí? Ahora, un niño con esquizofrenia no solamente es un peligro para él, sino para la comunidad estudiantil y la comunidad académica del profesorado, para toda la comunidad. Es un peligro porque estos niños pues se despersonalizan, ¿sí? Entonces pueden llegar a ser tan agresivos que efectivamente se te vaya con las tijeras a intentar
agredir de manera violenta. Imagínate si no te das cuenta tú como profesora o tú como adulto que puede atacar a otro niño. Miren, en el caso de la esquizofrenia hay que ver también que a veces este tipo de crisis se disparan por procesos neuronales en los cuales las conexiones, bueno, los neurotransmisores están como destellantes, ¿no? Si tú pudieras ver un encefalograma de un niño cuando está en un brote psicótico, te vas a dar cuenta que son fuegos artificiales lo que traen en su cerebro. Fuegos artificiales. ¿Cómo puedes tú controlar eso como profesor o como adulto sin medicación? Es imposible, ¿no? Ahora, puede ser que dentro del proceso de madurez, ¿no? De maduración a nivel cerebral, se vayan haciendo los ajustes. Vaya, esas interconexiones sinápticas estén como que más amalgamadas y pueda transcurrir la información, que son los impulsos eléctricos, de manera normal, ¿sí? Pero si hay rebotes y regresa, es cuando tienen estos brotes psicóticos. Puede que sean solo episodios, ¿no? O puede que sea una condición permanente, ¿no? Aquí la responsabilidad de la medicación es del padre de familia, ¿sí? Entonces hay que levantar un acta donde se registre cuáles son los episodios y los riesgos en los que está poniendo no solamente la integridad física del niño psicótico o esquizoide, sino la de los compañeros, ¿verdad? Es su grupo de referencia o de sus profesores. Hay que hacer un registro, ¿no? Y turnarlo a las autoridades correspondientes para que se llegue a un acuerdo con el padre o la madre y se comprometa no solamente la medicación o bien a retirar al niño y ponerlo en una escuela especial, ¿sí? Entonces, tú puedes, insisto, desde que tú dices que yo no soy psicóloga, no estoy capacitado para atender este tipo de situaciones cuando son trastornos de corte psicológico, ¿sí? Ahora, cuando son trastornos de corte médico y que son severos, pues tampoco, porque no eres doctor, tú no estudiaste medicina, ¿no? Tú eres encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje y un poco de la socialización y un poco del desarrollo de las habilidades sociales y un poco de las emociones y administración de las emociones, ¿no? Pero estamos hablando de condiciones normales o condiciones borderline, ¿sí? Esas que están a punto. Mira, les platico así brevemente, ¿no? Yo tengo un sobrino que presentó brotes de esquizofrenia, ¿no? Brotes psicóticos. El niño, más o menos lo mismo, ¿no? Agredió, creo que en 2 ocasiones, a la maestra, la mordió la maestra, ¿no? Y la mamá me habló muy alterada, y fíjate, tía, ¿qué pasó esto? ¿No? Entonces, yo desde la parte de la psicología ya le empecé a preguntar, a ver, pues él estaba en Cancún, yo aquí en Los Mochis, y le digo, a ver, a través de ti vamos a hacer una mini entrevista, ¿no? A ver hasta qué grado llega el niño de esquizofrenia. Digo, por lo que me estás diciendo, pues pareciera ser un brote psicótico porque él llegaba normal a la escuela y estaba, ¿qué te diré?, la primera hora normal y de repente venía, ¿verdad?, esa agresión muy violenta. Bueno, pues esto, él decía que oía voces, que había mordido a la maestra porque la voz le dijo que lo hiciera, ¿sí? Y que esas voces eran del diablo. Te estoy hablando de un niño de preescolar. Era del diablo. Imagínate, ¿sí? Entonces, ya cuando yo le di la indicación, llévalo a que le hagan un encefalograma, llévalo a que un neurólogo le haga el diagnóstico y luego con ese diagnóstico te vas con el psicólogo
o psiquiatra, dependiendo de a quién encuentres, ¿no? Se recomienda un psiquiatra porque es un poco más para las patologías, ¿no? Un psicólogo es un poco más para las condiciones borderline o las condiciones normales, condiciones más leves como de ansiedad, neurosis, estrés, este tipo de situaciones. Y un psiquiatra, pues es para justamente los psicóticos, los esquizoides, sino otro tipo de trastornos mentales un poquito más severos. Bueno, lo medicaron por un tiempo y solito, ¿verdad? Desapareció. Los brotes psicóticos desaparecieron, la medicación fue dosificándose en menos y menos cantidad hasta que desapareció. El niño ahorita tiene, creo que 10 años, una cosa así, 10 años. No ha vuelto a presentar ningún brote psicótico. Evidentemente tiene que ver con que, fíjate, madre soltera, ¿no? Hijo único, ¿sí? Cambio constante de residencia. La mamá trabaja en la hotelería y así como ha estado en La Paz, ha estado en Cancún, imagínate, de punta a punta, ¿no? Sí, mande. Sí, dígame. Esos factores suelen ser como muy determinantes. Por ejemplo, sería como un patrón de decir de la esquizofrenia. En general, los síntomas comunes son esos. La esquizofrenia te aleja, digo, hay una despersonalización. Puede ser que el individuo refleje, así como es mi sobrino, que refería una voz en el interior, ¿no? Al que identificaba como diablo, ¿no? Y que era el mismo. Puede ser doble, triple o cuádruple personalidad o personalidad múltiple. Hay una despersonalización, no son ellos, ¿no? Y hay episodios de agresión o de autoagresión. Puede ser agresión hacia los demás o autoagresión. Aquí hubo Maestra, una pregunta. Y por ejemplo, en ese tipo de problemas de autoagresión, ¿puede ser que se dé a una edad más pequeña? Sí, ellos, mira, hay diferentes formas de autoagredirse, no solamente de manera brutal, sino de manera pasiva. Por ejemplo, ha aparecido en en la última década, ha aparecido la patología del cutting, no sé si lo ubican, ¿no? Aquellas personas que se cortan para poder justamente evadir una realidad, y son pequeñas cortadas, no es una, vamos, grande. Mande. Ahorita está eso, he escuchado mucho en los adolescentes, en los de secundaria. He escuchado mucho eso, que pasa eso en esas edades. Sí, se cortan y luego se cortan en lugares donde no es evidente a la vista de los padres o de los profesores. No, ese es una conducta atípica y viene de un trastorno de ansiedad. Generalmente viene de un trastorno de ansiedad. Entonces, eso es una autoagresión. La autoagresión puede ser que te estés arrancando los cabellos, ¿no? Y a veces se dejan huecos aquí, ¿no? Que te arranquen los cabellos. Por ejemplo, la drogadicción y el alcoholismo es una autoagresión, ¿sí? Entonces, pueden ser manifestaciones leves. Ahora, como hay tanta gente que tiene esas prácticas, uno no lo ve tan grave. Lo que llama la atención es las autolesiones severas. Aquí en Mochis, hace algunos años, hubo un caso muy dramático donde era joven, aunque no, ya había rebasado la adolescencia, llega a uno de los hoteles más grandes de la ciudad y frente al recepcionista agarra un cuchillo y se raja desde la parte del tórax hasta el estómago. Se abrió el estómago y los intestinos le salieron, ¿sí? Entonces, imagínate la impresión, llamaron a la Cruz Roja, llegó la Cruz Roja, lo recogió, le levantó los intestinos, los metió y se lo llevó. Pues esa persona, ¿verdad? Sobrevivió, ¿no? Por gracia de Dios, él sobrevivió, pero se abrió los intestinos. Después, cuando se dio la entrevista,
No, efectivamente, él estaba diagnosticado con esquizofrenia por el consumo de estupefacientes. No, fíjense cómo la droga llegó a provocar crisis de esquizofrenia, crisis psicóticas, ¿no? Hay gente que no llega a esos niveles, que puede consumir droga de manera moderada, ¿sí? Pero aquellos que no la controlan, pues ustedes saben que tienen alucinaciones, son agresivos y tienes una serie de manifestaciones comportamentales que salen fuera de la normalidad. Igual los alcohólicos en extremos pues tienen el delirium tremens, ¿no? Que también es una patología muy, pues muy grave. Entonces, la esquizofrenia generalmente tiene esos síntomas, ¿sí? Que es la despersonalización, ¿no? Que es la autoagresión o agresión hacia los demás, ¿no? Que es escuchar esas voces. Sí, díganme. En los niños de preescolar, ¿cómo lo manifiestan ellos? No me ha tocado, pero ¿cómo lo manifiestan? Sí, ellos también te dicen que oyen voces, ¿sí? Que alguien les dijo, ¿sí? Y generalmente si uno empieza a interactuar con ese alguien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi sobrino que decía, bueno, es que una voz me dijo que la mordiera, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a indagar, bueno, ¿de quién es esa voz? ¿No? Él la fue identificando como el diablo, porque era malo, ¿no? Y porque le decía lo que tenía que hacer, porque si no lo hacía, en la noche venía por él. Fíjate cómo el discurso es muy limitado, está a nivel de ellos, ¿no? Entonces, un niño se te puede manifestar diciéndote que oye voces, puede manifestarse con agresión a los alumnos, tratando de herirlos, empujarlos, aventarlos, para que caigan, con piedras, ¿no? Entonces, cuando el niño está manifestando una agresión muy marcada, ese es un indicador. Hay que mandar al niño a que le hagan un diagnóstico, porque no toda agresión va a ser sinónimo de esquizofrenia, no toda, ¿sí? Puede ser una situación pasajera, ¿sí? Pero sí hay ciertas conductas que te hacen pensar, sobre todo si son reiterativas, ahí dices, bueno, este niño necesita diagnóstico, ¿sí? Necesita que lo atiendan para poder saber qué es lo que tiene y cómo tratarlo, ¿sí? Pero pues sí, Maestra, mande. yo tengo una duda. Sí, dime. Conozco un niño, ahorita pues ya es una... Bueno, lo catalogaban como un niño con esquizofrenia, pero la mamá como que no lo acepta, entonces que ella comenta que es déficit de atención, pero él no es un niño violento, él platica solo, él dibuja a su maestra, a sus compañeros así en la pared, cosas muy sangrientas. ¿Estará catalogado como un niño esquizofrénico? Bueno, es que mira, él no agrede a los demás, ¿verdad? Está tranquilo. Sí, pero a veces, pero sí violenta. tiene que estar medicado. Bueno, o sea, si dibuja cosas, acuérdate que muchos de los dibujos de esos niños, sobre todo en preescolar y en los primeros años de la primaria, primero, segundo, y a veces hasta tercero, son proyectivos, son dibujos proyectivos, ¿sí? Ahí te das cuenta de la psique del niño, ¿sí? Si dibuja cosas sangrientas, cosas agresivas, o digamos con muchos picos, muy marcado el dibujo. Los picos a veces, por ejemplo, te dibujan las manos con las uñas muy afiladas, así, una cosa así, ¿sí? Eso es sinónimo de agresión reprimida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como no lo pueden manifestar, y más si ese niño está medicado, no lo puede manifestar, pero no logra el control. Entonces, lo que hace es que lo proyecta en el dibujo,
¿no? Ahora, hay que ver si presenta, porque hay diagnósticos diferenciales, ¿sí? La mamá dice que tiene déficit de atención, pero habría que ver si cumple con todo el síndrome para poder clasificarlo, porque el déficit de atención no te arroja agresividad, ¿no? Te arroja nada más la no conclusión de tareas, la dificultad para el aprendizaje, la dificultad. Ellos son 5 minutos, te ponen atención y lo demás ya va a divagar, ¿no? Y el déficit de atención puede llegar hasta los adultos, ¿no? Ahora le decimos procrastinación, ¿sí? Y ustedes saben lo que es la procrastinación, que por ejemplo México es uno de los países más hábiles en procrastinar, ¿sí? En esto de ir dejando posponer las actividades para los demás, para los demás, para los demás. O bueno, tú dices, voy a hacer la tarea, ¿no? Y abriste la computadora, pero de ahí te fuiste al Face, de aquí te fuiste al WhatsApp, te fuiste al Instagram, te fuiste al Twitter, te pusiste a ver unas fotos, no, eso es procrastinar, no, pero también puede ser un sinónimo de déficit de atención. Entonces, la déficit de atención de los adultos, que está menos catalogada y menos reconocida, ¿sí? Entonces, digo, un adulto que a los 5 minutos ya evadió, ¿verdad?, una tarea, puede ser parte de un dejo de déficit de atención, ¿sí? Entonces, si el niño está medicado, lo único que hace es proyectar, ¿sí? Proyectar en sus dibujos sus pensamientos, los pensamientos que él tiene, ¿no? Si dibuja escenas violentas es porque eso es lo que él está pensando. Y si lo está, acuérdate, si lo puede pensar, lo puede hacer, ¿sí? Entonces hay más posibilidades, lo puede, ¿no? Hay probabilidades. No significa que lo haga, lo puede hacer, porque ya lo está elaborando. Ajá. Entonces, parte de la labor del profesor de preescolar con estos niños especiales es elaborar el psiquismo de ellos, que ellos solitos no lo pueden elaborar. Entonces, tú le tienes que elaborar, por ejemplo, con los valores y con la ética. ¿Sí? Aquellos niños que son agresivos, de decirlo, bueno, ¿verdad? Tú no puedes ser agresivo porque estás lastimando a la otra persona, porque la otra persona tiene derecho, porque entonces ahí estás trabajando sobre su psiquismo y los estás elaborando a él. Como él no puede, lo elaboras y lo ayudas a que elabore. Acuérdate, platicábamos también que parte de las estrategias del desarrollo del pensamiento matemática era involucrarlos en los problemas, ¿se acuerdan que decía? ¿No? Era plantearles un problema y que ellos deduzcan, que ellos identifiquen. Bueno, acá sería algo muy similar, ¿no? Plantear el escenario. Vaya, hay una técnica psicológica que se llama, es la técnica del espejo, ¿no? Donde tú le reflejas al paciente lo que él está diciendo, ¿sí? Para que lo vea en el otro, porque a veces en uno mismo no lo reconocemos. Lo reconocemos cuando lo vemos en el otro. La mamá de este niño que comenta, Vanelli, ¿verdad? Que comenta ella, que dice, es que la mamá no reconoce que tiene esquizofrenia. Ella como que acepta más que tiene otro tipo de trastorno. Pues sí, no lo acepta en el hijo, pero lo puede aceptar reflejado en otro niño, porque el vínculo emocional le impide a ella ver con claridad y con contundencia los síntomas que su niño está presentando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está retrasando el tratamiento adecuado, está retrasando el correcto desarrollo, porque aún con esas condiciones, los niños pueden tener un proceso de desarrollo y un proceso de inclusión dentro de una sociedad que, si bien no está muy preparada para aceptar este tipo de personas con características especiales, sí cada vez se abre más a esa posibilidad. Sí cada vez más los incluye y los acepta. Entonces, hay que acelerar ese proceso y no retrasarlo, ¿no? Identificando, ¿no? O bien yendo con el experto que él se diagnostique con todo. Lo primero que hay que hacer, lo primerísimo que hay que hacer, maestras, es
un diagnóstico médico, que el niño no tenga alguna deficiencia de alguna sustancia, ¿sí? Que no tenga, a lo mejor el proceso de mielinización, que son las, que es, digamos, la sustancia que nutre el cerebro, ¿no? No está siendo segregada de forma adecuada. A lo mejor el niño tiene alguna deficiencia visual, auditiva, kinestésica. Lo primero es el diagnóstico médico. Una vez que haya sido descartado el diagnóstico médico, viene el diagnóstico psicológico, ¿sí? Con esos dos no hay pierde, ¿sí? Si los dos, digamos, diagnósticos te dicen que es esquizofrenia, es esquizofrenia. Ahora, puede no ser un diagnóstico para toda la vida. Si no se trata, evidentemente lo será, ¿sí? Y puede ser que sea parte del proceso de madurez cerebral, de madurez en las neuronas y que desaparezca, ¿no? Pero hay que estar pendiente con, digamos, la medicación y con el reforzamiento terapéutico. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna otra duda, comentario? Bueno, les comparto la pantalla de nuevo para... Ay, espérenme. Maestra, yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. Con la cuestión de los niños diagnosticados con hiperactividad. Esos Sí. niños, cuando llegan a la edad adulta, sí. O sea, ellos se pueden llevar una vida normal cuando son adultos. Sí, Los niños que están medicados, bueno, los niños que son tratados. Bueno, automonitoreándose. Mira, aquí lo importante, o bueno, al menos yo como psicóloga y los que más o menos tienen la corriente cognitiva conductual, que siguen la perspectiva con enfoque cognitiva conductual, lo que se pretende es que el paciente, que el individuo se automonitoríe, ¿sí? Se tiene que autorregular solo, identificar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que van a desencadenar un proceso psicótico, ¿no? O un proceso de ansiedad? ¿Qué tienen que hacer cuando aparezca digamos, en etapas tempranas? ¿Qué tiene que hacer y cómo resolverlo? ¿No? Eso es lo que la psicología hace, ¿no? Para poder que estos individuos no dependan de manera permanente durante toda la vida de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿no? Que les esté diciendo qué hacer y cómo hacerlo, sino que diseñar un protocolo de intervención que pueda ser autoadministrado. Si eso se logra, si los jóvenes logran y adquieren, digamos, tienen apego hacia lo que es el protocolo de intervención, solitos se van a autorregular y pueden tener una vida normal. Pueden incrustarse en una sociedad con, digamos, con pues todo lo que pareciera ser conductas normales, tener novia, pareja, esposa, hijos, no ningún problema. Muchas gracias, maestra. De nada. Digo, siempre y cuando tengan la debida atención, ¿no? Ok, bueno, entonces, a ver, les voy a compartir la pantalla. Aquí está, compartir. Déjenme abrir esto un poquito más. Y ahí está. Bueno, entonces decíamos que pues hay que hacer una modificación al plan original de la SEP para brindarle la posibilidad de acceder al currículum como el resto de los niños
y sacarlo adelante, ¿no? Ahora, es importante ubicarnos o, digamos, identificar los dos grandes escenarios. Evidentemente, una necesidad educativa especial se da en un espacio de interacción entre un individuo y el contexto educativo particular. No, si no se da dentro de este contexto, entonces estamos hablando de terapias. Entonces estamos hablando de lo que decíamos hace un momento, psicólogos, ¿sí? No de necesidades educativas especiales. Nosotros lo estamos manejando en el contexto académico, en el contexto entre vínculo, individuo y educación, ¿no? Entonces, esta atención especial que requiere o que presenta o diagnosticada para un individuo, pues va a derivar en diferentes grados de capacidades personales, ¿sí? Más bien se deriva de esto, ¿no? Que es el orden psíquico, psicológico, cognitivo y sensorial. Ahorita vamos a ver las clasificaciones, ¿no? Pero básicamente esas cuatro dimensiones son las que podemos identificar, ¿no? Que se necesita esta necesidad, ¿no? Ahora, las necesidades educativas especiales, ¿no? Se presentan cuando se tienen algunas de estas dificultades, ¿no? Son necesidades sensoriales o físicas. Esto pueden intervenir en lo que es el desarrollo normal, ¿no? O puede presentarse, pues, por ejemplo, una discapacidad auditiva, visual, motriz. Bueno, esto está dentro de las necesidades sensoriales o físicas, ¿no? Puede haber una discapacidad intelectual o cognitiva, ¿no? Esto, pues, que vaya a venir a limitar lo que son las habilidades y capacidades que se necesitan para el desarrollo cotidiano, desarrollo de las actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, bueno, llevamos sensoriales físicas e intelectuales y cognitivas. O puede estar en el otro extremo, que es la superdotación intelectual, ¿sí? Y pues estas personas con un coeficiente intelectual elevado, pues también tienen necesidades específicas de apoyo educativo, ¿sí? Porque regularmente también los programas que tienen la SEP no están pensados mucho en los niños superdotados, y lo que significa que estos niños con su alta capacidad intelectual, el proceso de aprendizaje es muchísimo más corto, y el resto del tiempo que los demás necesitan para este proceso de aprendizaje, pues resulta aburrido, resulta tedioso para ellos. ¿Y qué pasa? Te conviertes en un alumno problema. Tienes un alumno problema, porque es el alumno que se distrae, el que está picándole las costillas a los demás, el que anda aventando avioncitos, porque ya aprendió, porque le sobró el tiempo, ¿no? Entonces, habría que ver si este niño problema que tienes no es un niño con capacidades intelectuales elevadas, en cuyo caso deberás asignarle más y mejores responsabilidades que demanden un esfuerzo mayor, un esfuerzo intelectual mayor para él, ¿sí? Bueno, entonces está también la otra categoría, que son los trastornos mentales, son de trastornos mentales de comunicación o de conducta, ¿no? Que es esa clasificación. Están las dificultades sociales o emocionales, ¿no? Muy específicas, y puede haber también una situación socioemocional disfuncional, porque los niños proyectan, hace un momento les decía que proyectan sus pensamientos, pero también sus pensamientos se derivan de la situación familiar, de una situación de disfunción, de una situación de alcoholismo, de una situación de agresión doméstica. Ellos van y reflejan en el aula toda esta parte que están viviendo, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde quiero hacer alguna especificación. Sí, estamos hablando de necesidades de educación especial, ¿no? Pero les decía hace un momento, este término generalmente se ubica en aquellas personas con deficiencia mental. Sin embargo, hay otro tipo de requerimientos a la que, para hacer la diferenciación, aquí vamos a hacer esa diferenciación, ¿no? Es las necesidades específicas de apoyo educativo, ¿sí? Hay identificación o hay necesidades específicas, pero solo de apoyo educativo.
no de apoyo psicológico, no de apoyo en la medicación, eso es aparte, sino de apoyo educativo, ¿no? Entonces, esto se presenta en algún momento en el recorrido formativo, ¿no? Sin embargo, si haya estos alumnos, estas alumnas con este tipo de necesidades de apoyo educativo, pues esto en realidad se resuelve con atenciones educativas específicas, ¿no? Con las cuales se puede adaptar el currículum y que corresponda a la edad y que corresponda a la madurez fisiológica. Entonces, vamos a ver en qué consiste estas necesidades específicas de apoyo educativo, ¿sí? Esto es lo que les decía que había incluido, porque es parte de la adaptación curricular, de la adecuación curricular, ¿no? Que si bien no lo habíamos contemplado dentro del programa, sí es interesante y es importante considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo clasificar estas necesidades específicas de apoyo educativo? ¿No? Entonces, en el momento en que se identifique una necesidad específica, pues hay que atenderla de forma integral, ¿sí? Para poder que funcione. Si tú lo atiendes de forma parcial, ¿sí? Y no los demás niños en la casa, los padres de familia, que también tienen una función, decíamos la sesión pasada, se vuelven coterapeutas, pues no te va a funcionar. Eso tiene que ser de forma integral e integrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos seguir los principios de normalización y de inclusión, ¿sí? Ahora, bueno, con esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende alcanzar? Pues disminuir los efectos negativos, ¿no? Tanto en los menores como en la familia, ¿no? Imagínate, ahorita comentabas, compañera, o sea, la mamá no acepta que su niño tenga esquizofrenia, y le parece más aceptable, a lo mejor de manera social o de manera familiar, decir que tiene trastorno en el déficit de atención, porque a lo mejor una esquizofrenia está catalogada como locura, y pues ella no va a tener un hijo loco, ¿sí? Y alguien con deficiencia en la atención, pues bueno, pasa por una persona normal, ¿sí? Pero no se trata de esto, no se trata de hacer esta parte de paliar un poco los efectos negativos, ¿no? Otro de los objetivos es fomentar el conocimiento del trastorno o de la limitación, que se sepa, ¿no? ¿Cómo se llama ese trastorno? ¿En qué consiste? ¿Qué síntomas va a presentar? ¿Cuáles son las consecuencias de los síntomas? ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué puedes hacer tú como profesora y qué puedes hacer tú como madre de familia? ¿Sí? Entonces hay que fomentar este conocimiento. Otro de los objetivos es eliminar las etiquetas. Si alguien quiere hablar. Nadie, ok. Ya quedan 10 minutos para... Bueno, ok, mira, yo me quedo aquí, les comparto si gustan las diapositivas para que ustedes le echen un vistacito. De todas maneras, en el material que está en plataforma, ahí viene mucho de esto, ¿sí? Y miren, qué bueno que me dices porque se me había olvidado. El trabajo. La tercera unidad se va a evaluar con un trabajo que inicialmente yo les decía en la primera sesión se pensó para un trabajo práctico donde ustedes tendrían que haber ido a una escuela preescolar para observar cuál es la secuencia didáctica que sigue la profesora que está en acción y hacer el registro, hacer el impacto del, digamos, si logra el objetivo o no logra el objetivo. Bueno, esto ya sabemos que no se puede hacer, pero lo vamos a sustituir con la búsqueda de los videos. De hecho, por ahí hay varios videos, ¿no? Ustedes revisaron un video en la sesión número 2. Ahora la búsqueda, hay varios videos en YouTube. Puede ser dos maneras. Puede ser a través de un video, donde ustedes nada más me pongan ahí la liga, cuál es el video, y con eso sustituimos la observación, digamos, participante o no participante que se tenía que haber hecho.
¿sí? O preguntar, si ustedes tienen niños en preescolar, observar cómo, ¿verdad? Cómo se está trabajando, porque bueno, sí se está trabajando la parte de preescolar. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál es la secuencia didáctica que están siguiendo? Y bueno, ahí hay varios, en la plataforma hay rubros que tendrás que seguir. Estos rubros es para que tú observes y vayas desarrollando el trabajo. Sí, es un reporte, más bien es una especie de reporte, ¿no? Entonces, lo puedes hacer de esas dos maneras, ya sea la búsqueda de un video en YouTube, que hay muchos, ¿no? Hay muchos donde te hablan de las secuencias didácticas, cómo elaborar, cómo hacer tu planeación, cómo implementarlo, cómo evaluarlo, y cómo conseguir los objetivos, y si no se consiguen, cómo redirigirlos, ¿sí? O puedes identificar niños que actualmente estén en preescolar y que estén llevando sus actividades de manera virtual. Entonces, cómo la maestra hace su planeación y cómo lleva a la práctica. Ese es lo que les quería comentar. Lo demás, la estructura del trabajo, los apartados que deben de llevar, están en plataforma. Ahí está. ¿Sí? Entonces, Maestra, disculpe. Entonces, por ejemplo, va a ser yo por la Sociedad Podaca Álvarez con el link del video que fui. Pienso que la situación debe ser así, y lo que falta, o sea, como platicar de lo que vemos en el video. Sí. Y como decir los métodos que podemos implementar nosotros para las circunstancias que estamos viendo en el video. Sí, mira, déjame entrar rápidamente, a ver, para ver si hay más. Ay, a ver si me deja el internet. Déjame entrar rápidamente a la sesión. Aquí la tenía abierta, pero pues como me sacó, la perdí. Para decirte exactamente cómo sería, ¿no? Como les digo, en términos regulares, ustedes tendrían que haber ido a dos kinder, ¿verdad? A dos, en donde diferentes, por supuesto, a dos diferentes, tendría que haber sido uno privado y otro público, donde tendría que haber hecho esto, ¿no? Ahora, vas a observar la clase que va a dar el profesor, diferentes profesores. Aquí tendrían que ser pues al menos dos, ¿sí? Dos profesores. Ay, discúlpeme, es un mosco que me andaba aquí rondando. En dos diferentes tipos de escuela, ¿sí? Al menos no en dos con tres grupos cada uno. Pero por la situación particular nos vamos a quedar con uno, ¿sí? Si ustedes logran identificar en YouTube dos videos de una clase, ¿no? De preescolar, con dos instituciones diferentes, estaría padre. Si no, al menos con uno. Digo, la situación no nos permite ampliarnos, no nos permite llevar la actividad como fue pensada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? ¿No? ¿Qué tipo de estrategias utiliza el profesor, la profesora? ¿No? ¿Cómo vincula estas estrategias con el aprendizaje que espera? ¿Cómo se hace la vinculación? Aquí lo que nos debemos de fijar en la operación, ¿sí? Tenemos que ver también cómo se desarrolla la clase, qué tan funcional es la metodología que está utilizando el profesor, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Si despiertan en el alumno el deseo de aprender, si despiertan la atención, digamos, si están avanzando en el proceso de aprendizaje. Y por último, habría que también cuidar, bueno, observar, mejor dicho, porque ustedes no están dando la clase, sino lo están observando, la forma de integrar los espacios y los campos formativos en la acción docente, ¿no? Cómo el profesor, la profesora,
va integrando cada espacio y cada campo formativo, o sea, cada materia, ¿sí? Cómo la va integrando, si está en matemáticas, y luego pasa a español, luego pasa a artística, cómo lo desarrolla. Todo esto está en la plataforma, ¿eh? Así que no se preocupen mucho, está en plataforma, ustedes ahí lo van a ver, ¿sí? A ver, ¿alguna duda, comentario? Entonces, si podemos entrar a alguna clase, nada más nos basamos en el que venía en la plataforma en el que vamos a llenar. Lo ideal fuera que fueran 2 para que ustedes hicieran un comparativo y para que tuvieran mayor precisión sobre estos rubros que están en plataforma. Pero si no lo encuentran, con uno es suficiente, ¿sí? Digo, para realizar la actividad con uno. Pero si no es video, maestra, digamos que consigamos entrar a una clase de un kinder. Estaría perfectísimo. Ay, ¿cómo lo vamos a...? De hecho, la actividad está pensada en que vayan ustedes a un kinder, que entren a la clase al menos 1 hora y que observen todo esto que les comenté, ¿no? La estrategia didáctica, cómo la sigue, cómo se apropia de los espacios, cómo marca los tiempos entre una materia y otra, si despierta el interés de los chiquillos, qué recursos didácticos se está utilizando, todo eso lo van a registrar. Es como una especie de registro anecdótico para que ustedes hagan una reflexión y digan, bueno, sí está alcanzando el objetivo. Los niños sí manifestaron interés y además no solamente manifestaron interés, sino que aprendieron. O si tú estás viendo que el niño está distraído, está jugando, ¿no? Que la maestra anda por otra parte, la maestra anda en el celular, o qué sé yo, también tendrás que registrar, ¿no? Se presentaron tales y tales conductas, tal vez no se logró el objetivo porque la maestra no estaba atenta a lo que estaban haciendo los... Maestra, entonces es algo similar a lo de la actividad B. Vamos, como vimos el video y lo que platicamos pues sobre el video. Sí, lo que acá en el video, lo que fuera o identificar nada más la persona. Acá en esta nueva actividad sí es similar, pero aquí ustedes van a tener que ser más minuciosas y más específicas, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen como 5 rubros que deben de atender y deben de describir, ¿sí? Bueno, miren, yo este fin de semana me voy a poner al corriente con las calificaciones, ¿no? Quiero pedirles una disculpa porque, bueno, pues asuntos familiares me impidieron, ¿no? Hubo un deceso en la familia y bueno, ustedes saben que cuando esto sucede, la vida queda como suspendida en el espacio y mientras se te acomoda otra vez la vida con las ausencias, tarda un poco, ¿no? Entonces, mi hermana mayor falleció. Y bueno, eso me trastocó lo de mi trabajo, pero este fin de semana yo espero ponerme al corriente y estar para que ustedes estén entendiendo de la plataforma, si hubiese alguna observación, si hubiese algo que rehacer, si quiere mejorar la calificación, si hay algunas dudas. Otra cosa que bueno que recordé. Si tú tienes una calificación, no estás conforme y quieres hacer un ajuste y vuelves a subir tu trabajo, por favor notifícamelo, porque yo no tengo manera de identificar que lo volviste a subir, porque a mí me aparece el trabajo calificado y la calificación, no me aparece como nuevo trabajo. ¿Sí? Entonces, si tú no me avisas por el WhatsApp, maestra, ya subí de nueva cuenta el trabajo, entonces yo no tengo manera de... Me aparece ahí como que me falta de calificar uno, pero no sé distinguir cuál es, ¿sí? Entonces, esto es para que en caso de que tú quieras mejorar, que no estés conforme con tu calificación y que la quieras mejorar, ¿sí? Y que quieras volver a subir. Les pido de favor que me lo notifiquen de manera personal, ¿sí? Y igual cualquier duda, y pues no estuve contestando WhatsApp, pero pues bueno, yo espero que ya en los días subsecuentes todo esto se normalice y que pueda estar atenta con ustedes, ¿no? Maestra,
Una última pregunta yo. El trabajo que vamos a hacer, el video que vamos a buscar en YouTube, ¿quiere también que le pongamos los datos de esa escuela o de esa institución? Y todos los datos. ¿Qué escuela es? Si es escuela rural, si es escuela urbana, si es preescolar público, privado, indígena, de atención indígena, todas las especificaciones, ¿no? Bueno. Esto es muy importante que ustedes den el contexto para poder entender si la planeación didáctica es la adecuada o no es adecuada, o poder entender si por qué está funcionando o por qué no está funcionando. ¿Sí? Gracias. Por favor. De nada. Sí, por casualidad no tuviera esos datos porque el del trabajo anterior no traía esos datos. Bueno, creo no traía bien específicos los datos. No habría problema de que pudiéramos copiar el video y pegarlo. Sí. De hecho, en las referencias, porque acuérdate que siempre debe haber en la estructura, la portada, una introducción, el desarrollo del trabajo, conclusiones, no dejen de poner a manera de reflexión o a manera de conclusiones, y al final deberán de poner la referencia. En la referencia me tienes que poner la liga del video, ¿sí? ¿No? Y cómo se titula, ¿verdad? Al principio tú vas a decir, bueno, se dieron la búsqueda de tal video, o se trabajó con tal video, que tiene por título, no sé, planeaciones didácticas, y que se desarrolla. Ahí cuando tú estás viendo el video ya más o menos te das cuenta dónde se está desarrollando, ¿no? La mayor cantidad de datos posibles. Si no vienen, hay que inferirlos. Y si no tienes manera de identificar, pues ni modo, nada más ponle la liga. Y ya en la liga, ¿verdad? Pues yo me puedo ir a verlo. Me puedo ir a verlo y puedo decir, ok, sí hizo muy buena apreciación, o mira, le faltó observar esto, o mira, no puso lo otro, y ya yo te podría ponerte observaciones acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues no nos despedimos. Yo por aquí voy a andar. Estoy disponible en el WhatsApp, estoy disponible por ahí en la plataforma y le dejo recaditos en el Messenger de la plataforma. Y pues tal vez nos podamos encontrar en alguna otra materia. Fíjense que estaba viendo dentro de la currícula que ustedes tienen una materia que se llama Educación para la Inclusión. Posiblemente ahí puedan ampliar los temas que estuvimos abordando ahorita. Seguramente no la he impartido y no la he revisado, pero seguramente podrán trabajar eso. Y bueno, pues ha sido un honor estar de nuevo a cuenta con ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Pronta resignación. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.